La siguiente historia trata de un lugar muy emblemático de la Ciudad de México. Se encuentra en Coyoacán y en específico en Santa Catarina. El lugar se llama el Callejón del Aguacate. Se cuentan varias historias de las cuales han tenido un desenlace muy trágico. Hoy les contaremos varias de ellas y unas experiencias que me tocó a mí vivir en ese callejón tan misterioso o maldito. Según la leyenda, existía un militar o un ex militar de la época de Lázaro Cárdenas. Este militar salía por las noches a dar caminatas y en muchas ocasiones se llegó a topar a un pequeño el cual era parte del vecindario. A este pequeño le encantaba ver las medallas del uniforme que este soldado portaba, por lo que en ocasiones el niño le invitaba a jugar. Sin embargo, siempre era rechazado por este soldado. Un día, una vez que este niño hizo esa petición al encontrarse el soldado en sus acostumbradas caminatas, hizo enojar mucho a aquel hombre, tanto que un día ya con unos tragos de alcohol en su cuerpo, el soldado en un arranque de ira terminó violentamente con la vida del pequeño, dejando como testigos de esto a un gran árbol de aguacate que estaba a la mitad de la arteria de este callejón. Así comienza la leyenda del Callejón del Aguacate. Esta es la principal historia que se cuenta de este lugar. Sin embargo, hay dos versiones de la historia del soldado y el niño. Una versión es donde el soldado cuelga al niño y este, arrepentido por todo lo que había hecho, le crea un altar en una esquina del mismo callejón. La otra versión, el soldado en su arrepentimiento y con la histeria que le llevó al haber cometido semejante acción, se colgó en el árbol del aguacate del mismo callejón. Cualquiera de las dos versiones, la leyenda continúa hasta la fecha. También hay otra leyenda que se cuenta de este lugar. La historia comienza de la siguiente manera. Un joven se había enamorado de una mujer, la cual no era de su mismo estatus social. Él era una persona con padres adinerados y ella era una muchacha la cual tenía rasgos físicos no semejantes a los de la familia y lo de este muchacho. Un día el joven empezó a ausentarse mucho. No es que no fuera normal que se ausentara, ya que este muchacho quería o tenía las intenciones de ser sacerdote y cuando lo mandaban a mandados referentes a lo mismo, él con mucho gusto y con mucho orgullo iba a hacerlos. Sin embargo, el padre empezó a dudar y a sospechar que estaba pasando algo, ya que este muchacho se ausentaba bastante cuando iba a mandados. Es por ello que el papá, al ver que su hijo se ausentaba bastantes horas, le llamó la atención y por lo tanto le pidió a un trabajador de él que lo siguiera y averiguara a dónde se dirigía. El trabajador ahí descubrió que el hijo se había enamorado de una joven mestiza que no correspondía a su nivel social y que ese amor lo estaba llevando por un camino que el padre seguramente no iba a querer. El padre, al enterarse de esto, sin detenerse un momento ni preguntar nada, al anochecer con engaños subió a su hijo a un carruaje e hizo que el cochero lo alejara del lugar. Al día siguiente, la joven lo estaba esperando en el lugar acostumbrado, ella y el hijo que llevaban las entrañas. El joven no apareció ni ese día, ni otro día, ni al otro día, y ella con la gran tristeza al sentirse abandonada, falleció. Dicen que cuando el muchacho regresó y se enteró de la muerte de su gran amor, mandó a construir el nicho con la Virgencita para conmemorarla y que nunca le faltara una vela prendida. Hasta ahora, hay quienes aseguran que cuando uno camina por ese emblemático lugar, se pueden escuchar los gemidos del niño. Incluso hay personas que afirman haber sentido la presencia del infante y otros dicen haber visto el rostro del pequeño incrustado en la corteza del árbol. Lo que sí es seguro es que el lugar es un punto obligatorio a visitar si te gustan todos los temas sobre lo paranormal. Otra de las historias que hay referencia sobre lo paranormal del Callejón del Aguacate es la de la Ouija. Se cuenta que en una casa del callejón se reunían personas importantes del gobierno de Lázaro Cárdenas a practicar la magia negra y a jugar con la Ouija. En una de las ocasiones en la que los invitados se reunieron, resultó que la tabla les dijo que uno a otro se iban a traicionar.
El dueño, espantado ante aquellas revelaciones, se adelantó a los hechos y mató a los señalados por la Ouija. Para ello los invitó a una de las sesiones, y se dice que a partir de ese lamentable suceso, en este lugar se escuchan aullidos y el arrastrar de cadenas, y al oscurecer se puede ver una mujer parada en una ventana. Como se darán cuenta, las leyendas que se mencionan del Callejón del Aguacate hablan sobre un niño que se aparece en el mismo callejón caminando y gritando. También habla sobre la cara que se ve en la corteza del árbol que aún está en una de las esquinas de ese callejón. Y también se escuchan ruidos de cadenas arrastrándose, y ya mencionan que se aparece el charro negro, entre otras personas. La siguiente historia está basada en la década de los 90, específicamente a mediados de ellos. A mí me tocó visitar el famoso y mencionado Callejón de los Aguacates. En aquella ocasión iba acompañado de primos y amigos que eran residentes de la zona ahí en Culiacán. Éramos adolescentes y yo, como buen turista, quería conocer el lugar. Ellos ya habían decidido llevarme a conocer el área, y recuerdo que primeramente visitamos la Cineteca Nacional y vimos una película bien rara llamada Crash. A la fecha es hora que no se me olvida. En el transcurso del tour, ellos me empezaron a hablar de Coyoacán y cómo hay lugares embrujados y cómo tiene bastantes historias, y en específico de un lugar que poca gente se anima a ir, y más si era de noche. Obvio, esto empezó a llamarme más la atención, y yo de valiente les pedí que fuéramos para allá en cuanto hubiera la oportunidad. Cuando salimos de la película, fuimos a tomarnos un café y por primera vez comí las donas de frappuccino y cappuccino. Para esto se nos había hecho de noche y todos estaban decidiendo hacia dónde ir. Obvio, yo ya sabía a dónde yo quería ir y no tardé mucho en decirles: vamos al Callejón del Aguacate. Se me quedaron viendo en silencio, dudaron un rato, pero me imagino que pensaron: chingue su, vamos para que este culichi se asuste, y accedieron. Les recuerdo que éramos adolescentes, algunos 15 años o menos. Cuando llegamos al lugar, en serio se veía muy tenebroso. La iluminación de las calles era bien tenue, y por lo solo que estaba el lugar, yo creo que daba más miedo que alguien nos asaltara a lo que nos estaba esperando. En fin, decidimos entrar al callejón, y no todos los que íbamos decidieron entrar. Unos mencionaron que ya habían tenido experiencias previamente y no tenían ganas de repetirlas. Nos mencionaron que nos iban a estar esperando al final del recorrido. Los que decidimos ir, empezamos a adentrarnos al callejón. El lugar tiene a lo mucho de ancho algunos 3 o 4 metros, y lo primero que vimos fue un altar en una esquina. Había velas y una imagen de una virgen o algo así, que realmente para ese entonces no recordaba bien. Me empezaron a contar que era para el descanso del niño que se aparecía en el callejón, y ahí mismo me empezaron a contar el resto de las historias que había o que existían sobre el mismo callejón. Hasta el momento, cuando llegamos a ese lugar o a esa esquina, todo iba tranquilo. El lugar era muy oscuro y el silencio que había en ese momento era impresionante. ¿Y por qué era impresionante? Porque estamos hablando de la Ciudad de México, y la Ciudad de México es bien ruidosa. Continuamos caminando y nos íbamos acercando a una pared donde se encuentra un árbol. Cuando íbamos caminando hacia el árbol, empezamos a escuchar atrás de nosotros ruidos de ladridos de perros y como ruidos de cadenas. Volteamos y la verdad es que no se veía nada. Seguimos caminando y el ruido de ladridos se escuchaba más cerca, el de cadenas ya no tanto, hasta que llegó el momento en que se escuchaba y se sentía como si estuviera a unos metros de nosotros. Obvio, nosotros cada rato estamos volteando, y alguien de nosotros no pudo contener el temor y gritó: ¡corran! Por supuesto que todos lo hicimos. El tramo donde está el árbol hacia la salida donde se cruza una calle o callejón, igual de pequeño, es alrededor de unos 30 o 40 metros. Corrimos y corrimos a una velocidad que ni cuando nos robábamos nosotros alguna base, hago referencia al béisbol ya que para esas épocas todos jugábamos o todos los practicábamos, lo hacíamos. El sonido de ladridos seguía detrás de nosotros, y misteriosamente, cuando doblamos para salir del callejón, el cual era otro tramo de la misma distancia más o menos, empezó a disminuir el ladrido hasta desaparecer cuando ya habíamos llegado a la calle principal.
Lo curioso es que nadie de los que íbamos vio algún perro o algún objeto o alguna otra cosa, pero les juro que realmente se sentía y se escuchaba como si estuvieran detrás de nosotros. ¿Qué fue? La verdad es que a la fecha aún no lo sé. Esta es la historia que a mí me tocó vivir en la década de los 90 cuando visité por primera vez el Callejón de los Aguacates. Les juro que yo era bien escéptico cuando me estaban contando lo que ellos habían escuchado y habían vivido previamente. Pero realmente esto nos pasó. Ahora yo les voy a contar algo que me acaba de suceder actualmente. En Semana Santa de este año 2024 fui a la Ciudad de México a ver unos partidos de béisbol y aprovechando los días libres que tuve visité varios lugares con historias paranormales por el sector que me encontraba. Yo para eso me estaba quedando en la Roma. De casualidad, en uno de esos días libres me tocó ir a Coyoacán con la intención de visitar a unos familiares que aún viven por allá. Aproveché para visitar el Museo de Trotsky y en lo que hacíamos tiempo, el famosísimo Callejón del Aguacate. No lo había visitado desde que era un adolescente, pero en esta ocasión yo iba equipado, contaba con una cámara para registrar cualquier cosa que sucediera en el trayecto. Obvio yo estaba esperando a que se repitiera algo similar, pero qué ingenuo fui en ese momento. Saliendo del museo pedí un Uber y le di la indicación hacia dónde quería ir. El chofer al confirmar la dirección se me quedó viendo un momento y asintió y se dirigió al lugar. Cuando llegamos al lugar no era nada como según yo lo recordaba. Para empezar, íbamos de día, ya que por cuestiones de agenda y de tiempo, así tuvo que ser. Sin embargo, aquel recuerdo que tenía de luces tenues en el lugar y la oscuridad con la que se encontraba el vecindario quedaron ausentes. Lo que sí era similar era la soledad del lugar. Cuando nos bajamos del Uber había una calle que topaba como una privada del lado izquierdo. Del lado derecho era la calle que tomó el Uber para alejarse del lugar. Y de frente a nosotros, otra calle que topaba una casa. Al principio no sabía para dónde dirigirme. Mis recuerdos de aquel evento en los 90 se empezó a difumar y estaba confuso todo. De suerte iba pasando una señora y le pregunté dónde era el Callejón del Aguacate y me señaló enfrente donde topaba una casa roja con amarillo. Le agradecí a la señora y nos dirigimos para allá. Cuando empezamos a adentrarnos al lugar, los recuerdos empezaron a llegar como si estuviera viviéndolos nuevamente. La casa roja está de frente a la esquina donde está el altar. Cuando llegamos al altar nos paramos un rato a observarlo y a ver lo que había ahí adentro. En el altar había veladoras, había unas cartas y había unos juguetes. Obvio, por prudencia y por lo que ustedes quieren creer, ni los tocamos ni vimos la carta a ver qué decía. Para esto fue donde yo empecé a grabar. De la emoción que tenía al haber regresado al lugar, había omitido este detalle. Al dirigirnos al otro extremo del callejón, donde se encuentra un árbol, se empezó a sentir cómo la temperatura empezó a bajar sutilmente y tal vez por la misma sugestión se empezó a sentir raro el ambiente. Después de que vimos todo lo que había en el altar, continuamos nuestro camino hacia donde se encuentra el árbol que supuestamente si te quedas viendo la corteza puedes ver la cara del niño que falleció en ese lugar. Les recuerdo que en este lugar también se menciona que el soldado ahí fue donde ahorcó al niño y lo colgó, y donde en otras versiones dicen que el soldado se ahorcó por la culpa que sentía. Cuando llegamos a ese punto, observamos y dimos vuelta a la derecha para continuar el recorrido, y nos dimos cuenta que había una señora fumando en un balcón de las casas que se encuentran en el callejón. Iba a hacerle unas preguntas, pero en cuanto la señora vio que traía una cámara, optó por meterse. Me imagino yo que ha de estar cansada de que le hagan las mismas preguntas a cada momento, cada persona que va a realizar ese recorrido. Continuamos nuestro camino y vimos una pared grabada de grafiti con imágenes de un aguacate sostenido por una mujer de pelo negro y unas caras al final como si estuvieran gritando. Al llegar a lo último del callejón, había dos murales con la imagen de un santo. La verdad no supe quién era ese santo. Y del otro mural, era el de la Virgen María. Después de terminar el recorrido del callejón, fuimos a otros lugares ahí cerca con historias paranormales. Pero esto se los contaré otro día.
Sin embargo, la historia no termina ahí. Después del recorrido que hicimos a estos lugares paranormales que hay en Coyoacán, fuimos con nuestros familiares y estuvimos toda la tarde con ellos. Se nos dio la noche y nos fuimos al Airbnb que yo había rentado. Ya estando en el Airbnb, decidí ver los videos que había grabado y al estarlos revisando, para mi sorpresa, por todo lo que estaba viendo se me empezó a poner la piel chinita, como decimos acá en Culiacán. El tramo que recorrimos donde les mencioné que se sintió como bajaba la temperatura y a sentir raro el ambiente, traían ruido. Así se dice cuando la imagen se empieza a distorsionar. Tuve que checarlo 2 veces porque para ese entonces yo ya estaba en el balcón del departamento tomándome unas cervezas y pensé que a lo mejor era mi imaginación, pero al revisarlo me di cuenta que no. Se ve claramente cómo en ese tramo se va distorsionando la imagen conforme avanzamos en el recorrido. Obvio, ese video se los vamos a estar mostrando aquí para que ustedes lo vean y decidan qué fue lo que sucedió. La verdad es que aún no sé qué pensar sobre lo sucedido. La primera vez que visité el lugar por allá de los 90, nunca vimos nada, pero sí sentimos y escuchamos cómo nos seguía algo. Y hoy en la actualidad, con el video como registro y testimonio del recorrido y lo que se ve en él, me da mucho de qué pensar, de qué hubiera pasado si en esta ocasión hubiera ido en la noche en lugar del día. Y me genera más dudas que respuestas de la experiencia que tuve al visitar de nuevo este misterioso lugar. Seguramente volveré a visitar el lugar, pero esta vez procuraré que sea en la noche y con los misterios que acompañan al famoso lugar del Callejón del Aguacate. Si te gustó esta historia, ayúdanos suscribiéndote al canal, compartiendo y comentando este video. Mi nombre es Paris Martínez y esto es Proyecto 33.